Llegué temprano a la casa de mi hijo, y lo que vi hacer a mi nuera con mis joyas valía más que los 7 millones que escondía. Pero lo que escuché después fue peor que cualquier robo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Me llamo Dolores Ávila. Tengo 72 años, aunque algunos días siento que tengo 100. Nací en Puebla, en una casa de adobe que olía a cal y a tortillas recién hechas. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo, alguna vez fueron suaves, antes de que las agujas de coser las convirtieran en esto que ves: dedos torcidos, nudillos hinchados, cicatrices blancas donde 1000 veces me pinché trabajando hasta el amanecer. Toda mi vida la pasé en un taller de costura. No era mío. Yo solo era la que llegaba más temprano y se iba más tarde. La que aceptaba los trabajos que nadie más quería. Dobladillos interminables, vestidos de novia con miles de perlas que había que coser una por una. Trajes de charro con bordados tan finos que me dejaban los ojos ardiendo. Pero no me importaba. Cada puntada era para él. Para mi Álvaro. Para que mi hijo pudiera estudiar en la universidad. Para que tuviera los libros que yo nunca pude abrir, para que usara camisas limpias y planchadas cuando todos los demás niños de nuestro barrio apenas tenían para comer. Enviudé hace 15 años. Mi esposo, Ernesto, murió de un infarto mientras esperaba el camión para ir a trabajar. Cayó en plena calle 5 de Mayo, frente al Mercado de la Victoria. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Me quedé sola. Álvaro ya estaba casado. Ya tenía su propia vida en Querétaro, su trabajo en una empresa de transportes, su esposa Rebeca, sus 2 hijos. Yo me quedé en Puebla, cosiendo, sobreviviendo, visitándolos una vez al año en Navidad. Hace 3 años, cuando ya no pude seguir pagando la renta de mi cuarto, Álvaro me llamó. Su voz sonaba cansada, distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «Mamá, ya no puedes seguir así. Vente para acá. Tenemos un cuarto al fondo de la casa. No es gran cosa, pero es tuyo». Lo dijo como si me estuviera regalando el mundo, como si no fuera su madre, como si no hubiera vendido hasta mi máquina de coser para pagarle la fiesta de graduación. Llegué a Querétaro un martes de marzo. Recuerdo que llovía. La casa era grande, de 2 pisos, con un jardín al frente y una reja negra. Rebeca me recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una mujer delgada, de cabello lacio y negro, siempre vestida con ropa de marca, siempre oliendo a perfume caro. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un mueble viejo que acababan de meter a su sala. «Ay, suegrita, qué bueno que ya llegó. Venga, le enseño su cuarto». Me llevó por un pasillo lateral. Cruzamos el jardín trasero donde había macetas con geranios y una parrilla que parecía nueva. Al fondo, casi pegado a la barda, había una construcción pequeña, una puerta de madera descascarada, una ventana con rejas. Adentro, una cama individual, un buró viejo, un closet sin puerta y un foco colgando del techo. Olía a humedad y a encierro. «Aquí va a estar cómoda, doña Lolita», dijo Rebeca con esa voz melosa que usaba cuando Álvaro estaba cerca. «Y no se preocupe, no le vamos a cobrar renta. Es un favor que le hacemos». Un favor. Esa palabra me la repitieron tanto que terminé creyendo que yo era una carga, que debía agradecerles cada plato de comida, cada vaso de agua, cada vez que me permitían usar el baño de la casa principal, porque el del cuarto del fondo no tenía regadera. Los primeros meses intenté ser útil. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a mis nietos cuando Rebeca salía de compras o a sus clases de yoga, planchaba la ropa de todos, barría el jardín, lavaba los trastes después de cada comida. Pensé que si me hacía indispensable, si demostraba que no era una carga, tal vez me verían diferente, tal vez me querrían un poco. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. O tal vez siempre fueron así y yo no quise verlo. Rebeca dejó de sonreír. Empezó a hablarme con impaciencia, como si cada palabra que me dirigía fuera un esfuerzo. Si yo preguntaba algo, suspiraba antes de responder. Si cocinaba, decía que le daba asco el olor.
Si limpiaba, decía que lo hacía mal. Mis nietos, Santiago y Valeria, dejaron de abrazarme. Cuando intentaba contarles cuentos o enseñarles a hacer trenzas de estambre como hacía yo de niña, Rebeca los llamaba. Niños, váyanse a jugar a su cuarto. No molesten a la abuela. Como si yo fuera el estorbo. Como si mi presencia los contaminara. Y Álvaro, mi hijo, se convirtió en un extraño. Ya no era el niño que me abrazaba cuando volvía de la escuela, el que me decía, mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa. Ahora era un hombre cansado, siempre pegado a su celular, siempre del lado de su esposa. Cuando yo intentaba hablar con él, asentía sin mirarme. Cuando le pedía que me ayudara a cargar algo pesado, decía, ahorita no puedo, mamá. Pídele a Rebeca. Y Rebeca me ignoraba. Aquella mañana de martes, salí temprano al mercado de la colonia. No tenía dinero, pero había aprendido a regatear, a esperar al final del día cuando los vendedores remataban lo que no se había vendido. Compré un pan de yema para mis nietos, ese que les gustaba cuando todavía me hacían caso. Lo metí en mi bolsa de manta y caminé las 6 cuadras de regreso a la casa. La reja estaba abierta. Eso era raro. Siempre la cerraban con candado, incluso cuando estaban adentro. Entré despacio, con cuidado de no hacer ruido. No quería molestar. Nunca quería molestar. Escuché risas. Venían de la sala. Me acerqué por el pasillo lateral, pegándome a la pared como si fuera una intrusa en la casa donde se suponía que vivía. Las voces se hicieron más claras. Era Rebeca. Y mi hijo. Me asomé apenas, escondida detrás de la puerta entreabierta. Estaban sentados en el sofá de piel que habían comprado el año pasado. Ese que yo nunca podía usar porque Rebeca decía que lo ensuciaba. Mira, Álvaro, decía Rebeca mientras pasaba las páginas de una revista. Ya ni aguanto a tu madre. Apesta a vieja. Ocupa espacio y ni renta paga. Cada vez que la veo me dan ganas de gritarle que se largue. Mi corazón dejó de latir. Las palabras entraron como puñales, lentas, filosas, directas al pecho. Álvaro soltó una risa corta, cómplice. No la detuvo. No la defendió. Solo dijo, ya, mujer, aguanta. Si aguanta unos años más, la metemos al asilo y nos quedamos con todo lo que tiene. Ya sabes que la vieja tiene sus guardaditos. Me tambaleé. Las piernas dejaron de sostenerme. Me agarré del marco de la puerta para no caer. Sentí que se me salía el aire, que los pulmones se me cerraban, que el mundo se oscurecía. Guardaditos. Hablaban de mis joyas, de lo único que me quedaba, de los aretes de oro de mi madre que usó el día de su boda, del rosario de coral que mi abuela me regaló antes de morir, del anillo de compromiso que Ernesto me dio cuando apenas teníamos para comer, cuando él trabajaba de cargador y yo lavaba ropa ajena. Durante 40 años ahorré cada centavo. Vendí algunas piezas cuando fue necesario, pero guardé las más valiosas. Las escondía en una caja de lata debajo de mis mantas, envueltas en trapos viejos. Valían más de 7 millones de pesos. Eran mi seguro, mi tranquilidad, la prueba de que no dependía de nadie. Pero ahora sabía que ellos sabían, y planeaban quitármelas. Retrocedí en silencio, con el pan de yema todavía en la mano. Caminé despacio, como si el piso pudiera romperse bajo mis pies. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la cama. No lloré, todavía no. El llanto vendría después. En ese momento solo sentí un vacío inmenso, un silencio tan profundo que dolía más que cualquier grito. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la pared descascarada frente a mí. Había una mancha de humedad que parecía crecer cada día, formando figuras que yo intentaba descifrar en las noches cuando no podía dormir. Esa mancha se había convertido en mi compañía, mi única testigo silenciosa. Con las manos temblorosas, busqué debajo del colchón. Ahí estaba mi caja de lata. Era una lata vieja de galletas danesas que había encontrado en la basura hace años. La pintura estaba desgastada, pero todavía se veía el dibujo borroso de unas flores azules. La saqué despacio, como si fuera un tesoro que podía romperse con un movimiento brusco. La abrí. El olor a naftalina y a tela vieja me golpeó la nariz. Ahí estaban, envueltas en retazos de tela que yo misma había cosido.
Los aretes de mi madre, brillando tenuemente bajo la luz amarillenta del foco. El rosario de coral, con cada cuenta desgastada por los años de rezos. El anillo de Ernesto, con la inscripción casi borrada que decía, «Para siempre mi Lolita», un prendedor de oro que había pertenecido a mi abuela. 2 cadenas delgadas que había comprado con mi primer sueldo como costurera oficial. Y unos aretes de perla que me había regalado una clienta cuando le hice el vestido de quinceañera de su hija. Cada pieza tenía una historia. Cada pieza era un pedazo de mi vida. No eran solo joyas. Eran recuerdos convertidos en metal y piedras preciosas. Eran las únicas cosas que me quedaban de las personas que me habían amado de verdad. Toqué el anillo de Ernesto. Recordé el día que me lo dio. Estábamos en el parque de San Francisco, sentados en una banca de hierro que todavía existe. Él temblaba tanto que apenas podía sacar el anillo de la cajita de cartón donde lo traía. Era un hombre grande, de manos callosas por cargar bultos todo el día. Pero en ese momento parecía un niño asustado. «Lolita», me había dicho con la voz quebrada, «no tengo mucho que ofrecerte, pero lo que tengo es tuyo, mi vida entera, si me aceptas». Yo había llorado tanto que él pensó que le estaba diciendo que no. Tuve que abrazarlo para que entendiera que eran lágrimas de felicidad. Ahora, 50 años después, sostuve ese anillo entre mis dedos arrugados y sentí que Ernesto me hablaba desde donde estuviera. «No dejes que te lo quiten, Lolita. No dejes que te roben lo que es tuyo». Cerré la caja y la volví a esconder. Tenía que pensar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Confrontarlos? ¿Gritarles que los había escuchado? ¿Y luego qué? ¿Me echarían a la calle esa misma noche? O peor aún, me quitarían la caja por la fuerza y dirían que estaba loca, que me inventaba cosas, que era una vieja senil que ya no sabía ni lo que decía. Salí del cuarto con el pan de yema todavía en la bolsa. Caminé hacia la casa principal. Entré por la puerta de la cocina, como siempre, como la sirvienta que me había convertido. Rebeca estaba ahí, preparándose un té verde de esos caros que compraba en una tienda orgánica del centro. Me miró de reojo cuando entré, con esa expresión de fastidio que ya se había vuelto permanente en su cara. «¿Ya llegó?», preguntó sin voltear a verme. «Sí, Milla. Traje un pan para los niños». Saqué el pan de yema de la bolsa y lo puse sobre la mesa. Rebeca lo miró como si fuera basura. «Ay, suegra, ¿otra vez con esas porquerías? Los niños no comen eso. Les hace daño. Tienen que cuidar su alimentación». Tomó el pan con 2 dedos, como si le diera asco tocarlo, y lo tiró directamente al bote de basura. Lo vi caer sobre las cáscaras de naranja y los restos de comida del desayuno. «Mejor póngase a lavar los trastes», me ordenó. Dejé todo sucio desde en la mañana. Me quedé parada ahí, mirando el bote de basura, el pan que había comprado con las monedas que había juntado durante una semana, el pan que había cargado 6 cuadras bajo el sol, estaba ahí, despreciado, tirado como si no valiera nada, como yo. Me acerqué al fregadero. El agua estaba fría. Nunca me dejaban usar el calentador. Rebeca decía que gastaba mucha luz. Metí las manos en el agua helada y empecé a tallar los platos con la esponja que ya no tenía espuma. Mis nudillos se pusieron rojos, luego morados, pero seguí tallando. Rebeca salió de la cocina con su té en la mano, hablando por teléfono con una amiga. La escuché reírse, contarle que iba a ir al spa el fin de semana, que se iba a hacer un tratamiento facial nuevo que costaba 3,000 pesos. 3,000 pesos. Lo que yo ganaba en un mes entero cuando trabajaba en el taller. Terminé de lavar. Me sequé las manos con el trapo viejo que colgaba del gancho. Mis dedos ardían del frío. Salí de la cocina y me topé con Álvaro en el pasillo. Iba saliendo de su habitación, ya vestido con su traje gris, su portafolio en la mano. «Hijo», intenté hablar. «Ahorita no, mamá. Voy tarde». Me interrumpió sin detenerse. Pasó junto a mí como si yo fuera un mueble, como si fuera parte de la pared. Me quedé ahí parada, en medio del pasillo, viendo cómo se alejaba, viendo cómo el niño que había cargado en mis brazos, al que había arrullado cuando lloraba, al que había enseñado a amarrarse las agujetas, se había convertido en un hombre que no me veía. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta, y fue ahí, finalmente,
Cuando me permití llorar, lloré por todo, por los años perdidos, por el sacrificio despreciado, por el amor que entregué sin medida y que nunca me fue devuelto. Lloré por Ernesto, que se hubiera muerto de la vergüenza si viera en lo que se había convertido nuestro hijo. Lloré por mí, por la mujer que fui, por la que nunca pude ser. Las lágrimas me caían y yo no hacía nada por detenerlas. Dejé que salieran todas, como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Cuando ya no me quedaron más lágrimas, me lavé la cara en la pequeña palangana que tenía sobre el buró. El agua estaba tibia y turbia. Me miré en el pedacito de espejo roto que había pegado a la pared. Vi a una mujer vieja, una mujer cansada, una mujer que había olvidado quién era antes de convertirse en madre, en viuda, en estorbo, pero también vi algo más. Vi rabia. Una rabia que empezaba a arder despacio, como las brasas de un fogón que parecen apagadas pero que todavía tienen fuego adentro. 2 días después, un jueves por la tarde, yo estaba en mi cuarto doblando la poca ropa que tenía. Había ido a la lavandería pública porque no me dejaban usar la lavadora de la casa. Rebeca decía que gastaba mucha agua y que además le molestaba el ruido. Estaba poniendo mis blusas en el closet sin puerta cuando escuché pasos. Pasos rápidos, decididos. Volteé y ahí estaba ella, Rebeca, con mi caja de lata en las manos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué haces con eso?, logré decir, aunque la voz me salió como un susurro. Rebeca me miró con esa sonrisa que le había visto poner cuando hablaba con sus amigas por teléfono. Esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. «Ay, doña Lolita», dijo con esa voz melosa que tanto odiaba. Encontré esto mientras limpiaba. Sabía que tener cosas de valor aquí es peligroso. Hay muchos robos en la colonia. Devuélvemela, dije, dando un paso hacia ella. Es mía. Claro que es suya, suegrita. Por eso la voy a guardar en un lugar seguro, en la caja fuerte de nuestra recámara. Así nadie se la va a robar. No, esas son mis cosas, mis recuerdos. Ay, no exagere, me interrumpió con un tono más duro. Ni las usa. Además, usted vive aquí gratis, ¿no? Debería agradecer que la mantenemos, que le damos techo y comida. No cualquiera hace eso. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta. Yo me moví rápido, más rápido de lo que había creído poder moverme. La tomé del brazo. «¡Dame mi caja!». Rebeca se soltó con un movimiento brusco. Me miró con un desprecio tan puro que sentí que me quemaba. «No me toque, señora. Y baje la voz que los niños están en la casa». «¡Álvaro!», grité con todas mis fuerzas. «¡Álvaro, ven!». Mi hijo apareció en la puerta segundos después. Miró la escena. Su esposa con mi caja en las manos. Yo con las manos extendidas, temblando de rabia y miedo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con fastidio. «Tu esposa me está robando», dije con la voz rota. Álvaro suspiró, como si yo fuera la que estaba causando problemas. «Mamá, Rebeca solo quiere cuidar tus cosas. Aquí no es seguro. Ya hubo robos en la colonia. Esas joyas son lo único que tengo. Son mías». «Y nadie dice que no», intervino Rebeca. «Solo las voy a guardar bien. Cuando las necesite, me las pide y ya». «No te creo», dije mirándola fijamente a los ojos. «Escuché lo que dijeron el otro día. Sé que las quieren vender». Se hizo un silencio pesado. Rebeca miró a Álvaro. Álvaro me miró a mí. Y por un segundo, solo un segundo, vi culpa en sus ojos. Pero duró apenas un parpadeo. «Mamá, ¿qué escuchaste?», preguntó con cuidado. Los escuché decir que me iban a meter a un asilo, que se iban a quedar con todo lo mío. Rebeca soltó una risa seca. «Ay, suegra, creo que está empezando a oír cosas. Eso pasa con la edad, ¿verdad, Álvaro?». Mi hijo no dijo nada, solo bajó la mirada. «Devuélveme mi caja», repetí, esta vez más firme. «No», dijo Rebeca, y salió del cuarto con mis joyas en las manos. Álvaro se quedó ahí parado, en el marco de la puerta. Yo lo miré. Lo miré como se mira a un extraño, porque eso era ahora. Un extraño con la cara de mi hijo. «¿Vas a dejar que haga esto?», le pregunté. Él abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Mamá, es por tu bien», dijo finalmente. Y se fue.
Me quedé sola en ese cuarto que olía a humedad y a desilusión. Me senté en la cama. Miré el colchón donde había escondido mi caja durante 3 años. Y supe, con una claridad dolorosa, que ya no podía quedarme callada, que había llegado la hora de defenderme, aunque me quedara completamente sola. Esa noche no cené. Nadie me llamó para la cena, y yo no tuve fuerzas para salir de mi cuarto. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, escuchando las risas que venían de la casa principal. Escuchaba a mis nietos jugando, a Rebeca regañándolos para que se apuraran a bañarse, a Álvaro viendo la televisión. Vida normal, como si nada hubiera pasado, como si no me acabaran de robar lo único que me quedaba. Me levanté cuando todo estuvo en silencio. Debían ser las 11 de la noche, tal vez más tarde. Caminé despacio hasta la cocina. La luz del refrigerador era lo único que iluminaba el espacio cuando lo abrí. Adentro había de todo: jugos, yogures, fruta picada en contenedores, un pollo rostizado a medio comer, leche, queso, jamón. Tomé una tortilla fría que había en una bolsa y un pedazo de queso. Eso fue mi cena. Lo comí parada junto al fregadero, en silencio, en la oscuridad, como un ratón que roba migajas cuando nadie lo ve. Cuando terminé, lavé mi vaso para no dejar evidencia de que había estado ahí. No quería que Rebeca se enojara en la mañana porque usé algo sin permiso. Regresé a mi cuarto. Me acosté de nuevo, pero no pude dormir. Pensé en mi madre, en cómo me había enseñado a ser fuerte, a no quejarme, a agradecer lo que la vida me diera. Las mujeres de esta familia no lloran, me decía mientras planchaba ropa ajena para darnos de comer. Las mujeres de esta familia aguantan, y yo aguanté. Aguanté toda mi vida. Aguanté cuando mi esposo murió y me quedé sola. Aguanté cuando tuve que trabajar doble para pagar la escuela de Álvaro. Aguanté cuando me quedé sin casa y vine a vivir aquí, al cuarto del fondo, como si fuera una empleada doméstica. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenía que seguir aguantando? Los días que siguieron fueron peores. Rebeca dejó de disimular su desprecio. Cuando yo entraba a la cocina, suspiraba fuerte, como si mi presencia le arruinara el día. Si yo hablaba, me interrumpía o simplemente se iba sin contestar. Si yo intentaba sentarme en la sala, me decía que tenía visita y que mejor me quedara en mi cuarto. Álvaro empezó a evitarme. Salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Los fines de semana se encerraba en su habitación o salía con su familia sin avisarme. Como si yo fuera un fantasma. Como si yo no existiera. Mis nietos ya ni me saludaban. Cuando intentaba hablarles, corrían a esconderse detrás de su madre. Una tarde traté de darle a Santiago un dulce que había guardado de mi última visita al mercado, y Rebeca me lo quitó de las manos. No le dé porquerías a mi hijo, señora. ¿No ve que está pasado de peso? Santiago no estaba pasado de peso. Era un niño normal, sano, pero Rebeca siempre encontraba razones para alejarlos de mí. Pasó una semana, luego 2. Yo vivía en un silencio que me estaba comiendo viva. Las únicas palabras que escuchaba eran órdenes. Barra el patio. Lave los trastes. Limpie el baño de visitas. Cuelgue la ropa. Órdenes. Como si yo fuera la sirvienta. Como si mi único valor fuera el trabajo que podía hacer. Un martes en la tarde, mientras barría el jardín, escuché voces en la sala. Reconocí la voz de Rebeca y otra voz de mujer que no conocía. Me acerqué despacio, escondiéndome detrás de la ventana. Rebeca estaba sentada en el sofá con una mujer elegante, de unos 40 años, con el cabello corto y una blusa de seda. La mujer tenía mi caja de lata abierta sobre la mesa de centro. Estaba examinando mis joyas con un lente pequeño, una por una, como si fuera una experta. Son piezas antiguas, decía la mujer. Este rosario de coral es especialmente valioso, y los aretes de oro son de quilates altos. Podría ofrecerte 250,000 pesos por todo el lote. Mi corazón dejó de latir. ¿Solo eso?, preguntó Rebeca con tono decepcionado. Me dijeron que valían más. Si las vendes por separado, podrías sacar más, explicó la mujer. Pero tardarías meses. Yo te doy efectivo ahora mismo. Sin preguntas, sin papeles. Es una buena oferta.
Rebeca tomó el anillo de Ernesto entre sus dedos. Mi anillo. El anillo que mi esposo había comprado con el sueldo de un mes entero. Lo miró con indiferencia, como si fuera un simple objeto sin historia. Está bien, dijo finalmente. Acepto. No, no, no. Quise gritar, quise entrar y arrancarle la caja de las manos. Quise golpearla, empujarla, hacerle entender que esas joyas no eran suyas, que no tenía derecho, pero mi cuerpo no se movió. Mis piernas parecían de piedra. Solo pude ver, paralizada, cómo la mujer sacaba un sobre de su bolsa y le entregaba billetes a Rebeca. Cómo Rebeca los contaba con una sonrisa. Cómo la mujer guardaba mis joyas en una bolsa de terciopelo negro y se las llevaba. Se las llevaba para siempre. Cuando la mujer se fue, me quedé ahí parada en el jardín, con la escoba en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Rebeca salió de la casa minutos después. Me vio ahí parada. Sonrió. Ay, suegrita, ¿qué hace ahí como estatua? Termine de barrer que ya va a oscurecer. Pasó junto a mí, subió a su camioneta y se fue. Probablemente a gastar el dinero que acababa de robarme. Entré a la casa como zombi. Fui directo a la cocina. Abrí cajón tras cajón buscando algo. Lo que fuera. Encontré un cuchillo de cocina. Lo sostuve en mi mano. Pesaba. Era filoso. Por un momento, solo por un momento, pensé en hacerme daño, en terminar con todo, en dejar de sentir este dolor que me estaba consumiendo por dentro. Pero entonces miré por la ventana y vi el cielo de la tarde. Ese cielo naranja y rosa que tanto le gustaba a mi madre. Y recordé algo que ella me dijo una vez, cuando yo era niña y unos muchachos del barrio me habían quitado mi muñeca y la habían tirado al canal. Lolita, cuando alguien te quite algo, no te deshagas tú misma. Pelea. Aunque sea con lo poco que te quede, pero pelea. Solté el cuchillo. Lo dejé en el fregadero. Y me fui a mi cuarto. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No me iba a quedar callada. No me iba a dejar morir en ese cuarto mientras ellos seguían disfrutando de mi sacrificio, de mi silencio, de mi dolor. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No tenía dinero para un abogado. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. O eso creía. Al día siguiente, miércoles, me levanté temprano como siempre. Me puse mi vestido menos viejo, el que todavía no tenía agujeros en las costuras. Me peiné con cuidado. Me lavé la cara con agua fría. Me pellizqué las mejillas para darles algo de color. Salí de la casa sin despedirme de nadie. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie notó que me había ido. Caminé hasta la parada del camión. Esperé 20 minutos bajo el sol hasta que llegó la ruta que me llevaba al centro de Querétaro. Pagué mis 12 pesos y me senté junto a la ventana. El camión iba lleno. Señoras con bolsas del mercado, estudiantes con sus mochilas, trabajadores con uniformes sucios, gente normal viviendo sus vidas normales. Nadie sabía que yo acababa de ser robada. Nadie sabía que mi familia me estaba destruyendo poquito a poco. Bajé en la plaza de armas. Ahí estaba el kiosco, los árboles, las bancas de hierro donde las parejas se sentaban a tomarse fotos. Yo me senté en una de esas bancas, lejos de todos, y saqué de mi bolsa un papel arrugado. Era una tarjeta vieja que me había dado la enfermera del hospital cuando me desmayé hace 2 años. La tarjeta decía, Refugio Esperanza de Mujer, ayuda legal y psicológica gratuita. Había un teléfono y una dirección. Nunca la había usado. La había guardado por si acaso. Pero el por si acaso había llegado. Busqué la dirección caminando. 3 cuadras hacia el norte, 2 hacia el oeste. Llegué a un edificio antiguo de 2 pisos, pintado de amarillo. La puerta estaba abierta. Entré. Adentro olía a café y a papel. Había una sala de espera pequeña con sillas de plástico y revistas viejas sobre una mesita. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba sentada detrás de un escritorio. Levantó la vista cuando entré. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» Me quedé parada ahí, con mi bolsa apretada contra el pecho, sin saber qué decir. ¿Cómo empiezas a contar que tu propia familia te está destruyendo? ¿Por dónde empiezas? La mujer me sonrió con amabilidad. «Pase, señora. Siéntese. Aquí nadie la va a juzgar». Me senté. Y por primera vez en semanas, en meses, tal vez en años,
Abrí la boca y dejé que todo saliera. Le conté sobre Álvaro, sobre Rebeca, sobre el cuarto del fondo, sobre las joyas que me robaron, sobre cómo me trataban como si fuera basura, sobre cómo ya no sabía si valía la pena seguir viviendo. La mujer me escuchó. No me interrumpió. No me dijo que estaba exagerando. Solo me escuchó, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me miró directo a los ojos. Señora Dolores, lo que le están haciendo se llama violencia familiar y abuso patrimonial. Es un delito, y podemos ayudarla. Esas palabras me cayeron como agua en el desierto. ¿De verdad? Pregunté con la voz rota. De verdad, dijo ella. Pero necesito que me cuente todo con detalles. Necesito fechas, nombres, testigos si los hay. Y necesito que esté dispuesta a enfrentarlos legalmente. Enfrentarlos. Enfrentar a mi propio hijo. A la familia que yo misma había construido con mi sangre y mi sacrificio. ¿Tengo que hacerlo? Pregunté, sintiendo miedo. No, señora, respondió la mujer con suavidad. Usted no tiene que hacer nada que no quiera. Pero si sigue así, si deja que sigan abusando de usted, esto solo va a empeorar. Y un día, tal vez ya no pueda pedir ayuda. Me quedé en silencio, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que seguía perdiendo cada día. Y entonces recordé el rostro de mi madre, su fuerza, su dignidad, su manera de enfrentar la vida aunque todo estuviera en contra. Quiero enfrentarlos, dije finalmente. No sé cómo, pero quiero hacerlo. La mujer sonrió. Entonces empecemos. Mi nombre es Patricia, y voy a ayudarla a recuperar su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Pequeño, frágil, pero ahí estaba. Patricia me explicó que el proceso no sería rápido ni fácil. Necesitábamos pruebas. Fotografías del cuarto donde me tenían viviendo. Testigos que pudieran confirmar el maltrato. Documentos que demostraran que las joyas eran mías. ¿Tiene algún papel que demuestre que esas joyas le pertenecían? Preguntó Patricia. ¿Facturas, certificados, fotografías? Negué con la cabeza sintiéndome estúpida. Solo las tenía. Algunas fueron de mi madre, otras las compré yo hace muchos años. Pero no tengo papeles. ¿Quién guarda papeles de algo que compró hace 50 años? Patricia asintió con comprensión. Está bien, señora Dolores. Vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Hay alguien que pueda testificar que usted tenía esas joyas? ¿Alguna amiga? ¿Algún vecino? Pensé en las pocas personas que conocía. En Querétaro no tenía amigas. Apenas salía de la casa. Las únicas personas que me veían eran los vendedores del mercado, y ellos ni siquiera sabían mi nombre. Tengo una prima en Puebla, dije finalmente. Marta. Ella vio las joyas cuando enviudé. Yo se las enseñé porque no sabía qué hacer con ellas. Ella me dijo que las guardara, que valían mucho. Perfecto, dijo Patricia anotando. Necesito que me dé su teléfono. Vamos a contactarla y pedirle que haga una declaración. También necesito que usted escriba todo lo que recuerde. ¿Cuándo le quitaron las joyas? ¿Quién estaba presente? ¿Qué dijeron exactamente? Me dio una libreta y una pluma. Mis manos temblaban cuando tomé la pluma. Hacía años que no escribía más que la lista del mandado. Tómese su tiempo, dijo Patricia con suavidad. No tiene que hacerlo todo hoy, pero necesito que sea lo más detallada posible. Cada cosa cuenta. Me quedé ahí 2 horas, escribiendo. Escribí sobre el día que Rebeca entró a mi cuarto y tomó mi caja. Escribí sobre la conversación que escuché donde planeaban meterme a un asilo. Escribí sobre la mujer que vino a comprar mis joyas. Escribí todo lo que pude recordar, aunque los dedos me dolían y la vista se me nublaba de tanto llorar mientras escribía. Cuando terminé, Patricia leyó todo con atención. Luego levantó la vista y me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Dolores, usted no está loca. Usted no está exagerando. Lo que le están haciendo es real, es grave, y no tiene que soportarlo. Esas palabras me rompieron. Lloré ahí, en esa oficina, delante de una mujer que apenas conocía. Lloré porque alguien finalmente me creyó. Porque alguien me dijo que no era mi culpa, que no era mi imaginación. Patricia me dio un pañuelo desechable y esperó a que me calmara. Ahora, dijo cuando pude respirar de nuevo,
Necesito que tome una decisión importante. Podemos iniciar un proceso legal contra su nuera por robo y apropiación indebida, pero eso significa que su hijo también va a verse involucrado, porque es su esposa. ¿Está preparada para eso? La pregunta me golpeó en el pecho. Demandar a Rebeca significaba demandar a Álvaro también. Significaba romper definitivamente con mi hijo, con mis nietos, con lo único que me quedaba de familia. Yo... no sé, susurré. Él es mi hijo. Es lo único que tengo. Patricia se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Señora Dolores, con todo respeto, su hijo dejó de actuar como hijo el día que permitió que su esposa la maltratara, el día que la dejó vivir en ese cuarto, sin calefacción, sin dignidad, el día que le robaron sus joyas y él no hizo nada. Usted no lo tiene a él, hace tiempo que no lo tiene. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Una verdad que yo había estado evitando enfrentar durante años. ¿Qué pasa si lo hago y pierdo todo? Pregunté. ¿Qué pasa si me quedo sola de verdad? Señora, dijo Patricia con firmeza, usted ya está sola. La diferencia es que ahora puede elegir estar sola con dignidad o seguir estando sola mientras ellos la siguen usando. Me quedé callada, procesando sus palabras. Pensé en mi madre, pensé en mi esposo, pensé en la mujer que había sido antes de convertirme en sombra. Quiero hacerlo, dije finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Quiero recuperar lo que es mío. Patricia sonrió. Entonces vamos a pelear. Pero necesito que entienda algo. Esto va a ponerse difícil. Ellos van a tratar de hacerla sentir culpable. Van a decirle que es una mala madre, una malagradecida. Van a intentar manipularla. ¿Puede mantenerse firme? No lo sé, respondí con honestidad. Pero voy a intentarlo. Eso es todo lo que necesito escuchar, dijo Patricia. Regresé a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Nadie preguntó dónde había estado. Rebeca estaba en la cocina preparando la cena. Álvaro estaba en la sala viendo el noticiero. Los niños jugaban en sus cuartos. Vida normal, como si yo no existiera. Fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y saqué de mi bolsa un papel que Patricia me había dado. Era un número telefónico y una dirección de emergencia por si las cosas se ponían peligrosas. Si en algún momento siente que está en peligro, me había dicho, llame a este número. Hay un refugio para mujeres mayores en situación de violencia. Pueden recibirla las 24 horas. Guardé el papel en el fondo de mi bolsa, donde nadie pudiera encontrarlo. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir un poco mejor. No porque las cosas hubieran mejorado, sino porque finalmente había alguien de mi lado. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Limpiar, lavar, barrer. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no agachaba tanto la cabeza. Ya no me disculpaba por existir. Rebeca lo notó. ¿Qué le pasa últimamente, suegra? Me preguntó un día mientras yo lavaba los trastes. Anda muy rara. No me pasa nada, respondí sin voltear a verla. Murmuró con desconfianza. Pues más le vale no estar planeando algo. Acuérdese que aquí vive por caridad. Caridad. Esa palabra que tanto les gustaba usar. Como si darme un cuarto al fondo de la casa fuera un acto de generosidad divina y no la obligación mínima de un hijo hacia su madre. No dije nada. Solo seguí lavando los trastes. Una semana después de mi visita al refugio, Patricia me llamó al celular barato que había comprado en el mercado. Era la primera vez que sonaba ese teléfono, y me asusté tanto que casi lo tiro. ¿Señora Dolores? Escuché su voz del otro lado. Tengo buenas noticias. Su prima Marta ya dio su declaración. Confirma que usted le mostró las joyas hace varios años, y que le dijo que las estaba guardando como herencia para su hijo. Sentí un alivio enorme. ¿Eso es bueno? Es muy bueno, respondió Patricia. Ahora necesito que venga a la oficina para firmar la denuncia oficial. Y necesito que esté preparada. Una vez que firmemos, las cosas van a moverse rápido. ¿Qué tan rápido? Probablemente van a citar a su nuera a declarar en menos de una semana. Y a su hijo también. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y si se enojan? ¿Y si me corren de la casa? Por eso también conseguí algo más, dijo Patricia. Hay un espacio disponible en el refugio que le mencioné. No es lujoso, pero es seguro. Limpio.
Y gratuito. Puede quedarse ahí mientras resolvemos todo. ¿Cuándo tendría que irme? Cuando usted esté lista. Pero le recomiendo que prepare una maleta con lo esencial, por si acaso. Y sobre todo, señora Dolores, no les diga nada todavía. Nada de la denuncia, nada del refugio, nada. Es importante que esto sea una sorpresa, para que no puedan preparar una defensa o intimidarla. Colgamos. Me quedé sentada en mi cama, mirando el teléfono en mi mano. Todo estaba pasando tan rápido. Hace 2 semanas yo estaba resignada a morir en ese cuarto. Y ahora estaba a punto de demandar a mi propia familia. ¿Estaba haciendo lo correcto? Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi única maleta de debajo de la cama. Era una maleta vieja de tela, con el cierre roto y las esquinas deshilachadas. Empecé a meter mi ropa. 3 blusas, 2 faldas, un suéter, ropa interior, calcetas. Todo lo que tenía cabía en esa maleta pequeña. También metí las pocas fotografías que conservaba. Una de mi boda, donde Ernesto y yo nos veíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. Una de Álvaro cuando era bebé, sonriendo sin dientes. Una de mi madre en su último cumpleaños, rodeada de flores. Cerré la maleta y la volví a esconder debajo de la cama. Estaba lista. Solo faltaba el momento. Ese momento llegó 3 días después, un lunes por la mañana. Álvaro ya se había ido a trabajar. Los niños estaban en la escuela. Rebeca había salido al supermercado. Saqué la maleta, tomé mi bolsa y salí del cuarto. Caminé por el jardín, salí por la reja y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. No podía, porque si lo hacía, tal vez no tendría el valor de seguir caminando. Tomé el camión al centro. Llegué a la oficina de Patricia. Ella me estaba esperando con una sonrisa. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Aunque mi voz temblaba, firmé los papeles, uno tras otro. Denuncia por robo, denuncia por abuso patrimonial, solicitud de orden de protección. Cada firma era un paso más lejos de la vida que conocía, pero también un paso más cerca de recuperar mi dignidad. Cuando terminé, Patricia guardó todos los documentos en una carpeta. Ya está, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Lo sé, dije, sintiendo cómo me temblaban las manos. Ahora vamos al refugio. Ahí va a estar segura mientras procesamos todo esto. Me llevó en su carro. Manejamos por calles que no conocía, hasta llegar a una casa de 2 pisos en una colonia tranquila. Por fuera parecía una casa normal. Nada que indicara que era un refugio. Tocó el timbre. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo y una sonrisa amable. «Tú debes ser Dolores», dijo. «Pasa, bienvenida. Mi nombre es Rosa. Aquí vas a estar bien». Entré. La casa olía a lavanda y a comida casera. Había una sala con sofás cómodos, una cocina amplia donde 2 mujeres preparaban algo en la estufa, un comedor con una mesa grande. «Ven», dijo Rosa. «Te muestro tu cuarto». Subimos las escaleras. Abrió una puerta al final del pasillo. Adentro había una cama individual, un buró, un closet, una ventana con cortinas blancas. Era pequeño, pero limpio, luminoso. «Es tuyo», dijo Rosa. «Por el tiempo que necesites». Me senté en la cama. Era suave. Las sábanas olían a suavizante. La ventana daba a un jardín con árboles. Y por primera vez en 3 años, sentí que estaba en casa. Los primeros días en el refugio fueron extraños. No estaba acostumbrada a que me trataran con amabilidad. Cada vez que Rosa o alguna de las otras mujeres me preguntaban cómo estaba, o si necesitaba algo, yo me quedaba paralizada sin saber qué responder. «Dolores, ¿quieres más café?», me preguntó Rosa una mañana durante el desayuno. «No, no se moleste», dije automáticamente. «Ya tuve suficiente». «No es molestia, mujer», respondió ella con una sonrisa. «Para eso está el café, para servirse». Me sirvió otra taza sin esperar mi respuesta. Yo me quedé mirando el café caliente, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Era solo café, pero para mí era mucho más que eso. Era alguien preguntándome qué necesitaba. Era alguien cuidando de mí. En el refugio vivían otras 5 mujeres, todas mayores, todas con historias parecidas a la mía. Estaba Consuelo,
de 68 años, a quien su hijo y su nuera habían despojado de su casa después de que firmara unos papeles que no entendió. Estaba Beatriz, de 74, que vivió durante 10 años encerrada en un cuarto mientras su familia rentaba el resto de la casa que había sido de ella. Estaba Amparo, de 65, cuyo hijo adicto le robó todas sus pertenencias para vender y comprar drogas. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos en la sala a conversar. Al principio yo solo escuchaba, sin atreverme a hablar, pero poco a poco empecé a contar mi historia también, y cada vez que lo hacía, las otras mujeres asentían con la cabeza, entendiendo perfectamente lo que había vivido. Es que uno nunca piensa que le va a pasar, decía Consuelo. Una cría a sus hijos con tanto amor, tanto sacrificio, y luego resulta que para ellos solo somos un estorbo. O peor, agregaba Beatriz, un objeto que pueden usar hasta que ya no sirve. Una tarde, 4 días después de mi llegada, Patricia vino a visitarme. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Dolores, necesito hablar contigo, dijo cuando nos sentamos en el pequeño jardín del refugio. Tu nuera y tu hijo ya fueron citados a declarar. La audiencia es pasado mañana, miércoles a las 10 de la mañana. Necesito que vengas conmigo. El estómago se me revolvió. ¿Tengo que verlos? Sí, respondió Patricia. Es parte del proceso. Pero vas a estar conmigo todo el tiempo, y el juez va a estar presente. Nadie te va a poder hacer nada. ¿Qué van a decir cuando me vean? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué va a decir mi hijo? Patricia suspiró. Probablemente van a estar enojados. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a decir que los traicionaste, que eres una malagradecida. Pero Dolores, necesito que recuerdes algo muy importante. Tú no hiciste nada malo. Tú solo estás defendiendo lo que es tuyo. Pasé las siguientes 2 noches casi sin dormir. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza a lo que podría pasar. ¿Y si Álvaro me pedía perdón? ¿Y si me decía que todo había sido un error? ¿Que me extrañaba? ¿Que me quería de vuelta? ¿Tendría el valor de mantenerme firme? El miércoles por la mañana, Rosa me ayudó a vestirme. Me prestó una blusa más nueva que la mía, me ayudó a peinarme, me dio ánimos. Vas a estar bien, me dijo mientras me tomaba de las manos. Eres más fuerte de lo que crees. Patricia pasó por mí a las 9. Manejamos en silencio hasta el juzgado. Era un edificio grande de concreto, con escaleras altas y pasillos largos que olían a papel viejo y a desinfectante. Entramos a una sala de espera, y ahí estaban ellos. Rebeca estaba sentada en una silla de plástico, vestida con un traje elegante, maquillada, perfecta como siempre. Álvaro estaba a su lado, con su traje gris de trabajo, mirando su celular. Cuando me vieron entrar, sus caras cambiaron. Rebeca abrió la boca con sorpresa. Álvaro se puso pálido. «¿Mamá?», dijo mi hijo levantándose. «¿Qué haces aquí?». No respondí. Patricia me guió a unas sillas del otro lado de la sala. Nos sentamos. Yo mantuve la mirada baja, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «Esto es una broma, ¿verdad?», escuché la voz de Rebeca, aguda y molesta. «¿Nos citaron por culpa de ella?». «Rebeca, cálmate», dijo Álvaro en voz baja. «¿Que me calme?». La voz de mi nuera subió de volumen. «Tu madre nos está demandando. Nos va a arruinar la vida por un capricho de vieja loca». «Señora, le pido que baje la voz», intervino Patricia con firmeza. «Estamos en un juzgado». Rebeca me miró con un odio tan intenso que sentí que me quemaba. Álvaro se acercó a donde yo estaba sentada. «Mamá», dijo con voz suplicante, «¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Somos tu familia». Levanté la vista y lo miré. Vi a mi hijo, pero también vi al hombre que había permitido que me trataran como basura, al hombre que había planeado meterme a un asilo para quedarse con mis cosas, al hombre que se había reído cuando su esposa dijo que yo apestaba. «Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me robaron», dije con voz quebrada pero firme. Álvaro retrocedió como si le hubiera pegado. «¿Robarte? Nadie te robó nada. Rebeca solo estaba cuidando tus cosas». «Las vendió», dije. «Vi cuando vino esa mujer. Vi cuando le dio el dinero. Mis joyas valían 7 millones de pesos y ella las vendió por 250,000. Y tú no hiciste nada».
Mamá, esas joyas estaban viejas. No valían tanto. Eran mías, grité, sorprendiéndome a mí misma. Eran lo único que me quedaba de mi madre, de mi esposo, de mi vida. Y ustedes me las quitaron como si no valieran nada. El silencio que siguió fue pesado, denso. Álvaro me miraba con la boca abierta. Nunca me había escuchado gritar. En toda mi vida, nunca le había alzado la voz. Familia Morrison y señora Ávila, llamó una secretaria desde la puerta. El juez los espera. Entramos a la sala de audiencias. Era un espacio pequeño, con paredes blancas y un escritorio grande donde estaba sentado el juez. Un hombre de unos 60 años con lentes y expresión seria. Nos pidieron que nos sentáramos. Patricia se sentó a mi lado. Álvaro y Rebeca se sentaron con su abogado al otro lado. El juez revisó los documentos y luego nos miró a todos. Estamos aquí por una denuncia presentada por la señora Dolores Ávila contra la señora Rebecca Morrison por los delitos de robo y apropiación indebida y contra el señor Álvaro Morrison por complicidad y violencia familiar. ¿Es correcto? Patricia asintió. Así es, su señoría. El juez miró a Rebeca. Señora Morrison, ¿usted tomó posesión de las joyas pertenecientes a la señora Ávila? Rebeca se removió en su asiento, incómoda. Yo solo las estaba guardando. Mi suegra es mayor. Estaba preocupada de que se las robaran en ese cuarto donde vive. ¿Dónde usted la tenía viviendo? Interrumpió el juez. Rebeca calló. ¿Y es cierto que vendió dichas joyas? Necesitábamos el dinero, balbució Rebeca. Teníamos deudas. ¿Deudas que la señora Ávila tenía que pagar? Preguntó el juez con tono severo. ¿O eran deudas suyas? Rebeca bajó la mirada. Eran nuestras. El juez se volvió hacia Álvaro. Señor Morrison, ¿usted estaba consciente de que su esposa vendió las pertenencias de su madre? Álvaro tragó saliva. Sí, pero... ¿Y usted autorizó esa venta? No fue así, dijo Álvaro nervioso. Mi esposa necesitaba dinero y yo... ¿Usted sabía o no sabía? Sabía, admitió finalmente Álvaro, con la voz apenas audible. El juez escribió algo en sus papeles. Luego me miró a mí. Señora Ávila, ¿es cierto que usted vivía en condiciones precarias en la casa de su hijo? Sí, señor, respondí. Me tenían en un cuarto al fondo, sin calefacción, sin agua caliente. A veces no me daban de comer. Me trataban como si fuera una sirvienta. ¿Y tiene testigos de esto? Patricia sacó su carpeta. Tenemos la declaración de la prima de la señora Ávila, fotografías del cuarto donde la tenían viviendo, y el testimonio de vecinos que confirmaron haber visto el maltrato. El juez revisó todo con atención. El silencio en la sala era absoluto. Yo podía escuchar mi propia respiración. Finalmente, el juez levantó la vista. He escuchado suficiente. Señora Morrison, queda usted citada a proceso por los delitos de robo y apropiación indebida. Tiene 30 días para devolver el valor total de las joyas vendidas, que según el peritaje independiente que ordenó este juzgado, asciende a 6.800.000 pesos. Rebeca se puso de pie de golpe. Eso es imposible. No tenemos ese dinero. Debió pensarlo antes de vender lo que no era suyo, respondió el juez con frialdad. Además, ordeno una orden de restricción. No puede acercarse a la señora Ávila ni contactarla de ninguna forma. Luego miró a Álvaro. Señor Morrison, como cómplice y responsable directo del bienestar de su madre, queda usted obligado a pagar una pensión alimenticia mensual de 8,000 pesos, hasta que la señora Ávila tenga vivienda digna y estabilidad económica. Además, queda prohibido que usted o cualquier miembro de su familia se acerque a ella sin su consentimiento. Álvaro se quedó blanco. Pero, ¿cómo voy a pagar todo eso? Debió pensarlo antes, repitió el juez. Audiencia finalizada. Golpeó su martillo sobre el escritorio. Todo había terminado. Salimos de la sala. Patricia me abrazó. Lo lograste, me dijo. Lo lograste, Dolores. Pero yo no podía sentir alegría. Solo sentía un vacío enorme. Miré hacia atrás y vi a Álvaro. Estaba parado en el pasillo, viéndome. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, susurró. Pero yo no dije nada. Le di la espalda y caminé hacia la salida. Había ganado, pero no me sentía victoriosa.
Solo me sentía libre. Los días después de la audiencia fueron confusos. Patricia me explicó que el proceso tomaría tiempo. Rebeca y Álvaro tenían que pagar, pero ellos habían apelado, alegando que no tenían los recursos. Mientras tanto, yo seguía en el refugio, esperando, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer que había llegado ahí hace 2 semanas, asustada y rota. Ahora, cuando me miraba en el espejo, veía a alguien diferente, alguien que había peleado y ganado. Rosa lo notó una mañana durante el desayuno. «Te ves diferente, Dolores», me dijo mientras untaba mermelada en su pan. «Como más despierta». «Me siento diferente», admití. «Ya no siento ese peso en el pecho que cargaba todos los días». «Es porque te quitaste de encima a la gente que te estaba ahogando», dijo Consuelo desde el otro lado de la mesa. Yo sentí lo mismo cuando finalmente demandé a mi hijo, como si pudiera respirar por primera vez en años. Esa tarde, Rosa me llamó a su oficina. Era un cuarto pequeño al lado de la cocina, lleno de archiveros y plantas en macetas. «Siéntate, Dolores», me dijo señalando una silla. «Quiero proponerte algo». Me senté, curiosa y un poco nerviosa. «Aquí en el refugio necesitamos ayuda con varias cosas», explicó. «Cocinar para todas, mantener la casa limpia, organizar las actividades. No puedo pagarte mucho, pero puedo ofrecerte 2,000 pesos al mes, además de tu cuarto y comida. ¿Te interesaría?». Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Me estaba ofreciendo un trabajo? ¿Un lugar donde quedarme? ¿Un propósito? Yo no sé si sirva para eso», dije, sintiendo la vieja inseguridad volver. «Ya estoy vieja. No puedo hacer cosas pesadas». «Dolores», me interrumpió Rosa con suavidad. «No necesito que muevas muebles ni cargues cosas pesadas. Necesito a alguien que sepa cocinar, que sepa escuchar, que entienda por lo que pasan estas mujeres porque ella misma lo vivió. Y esa persona eres tú». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. «¿De verdad cree que puedo hacerlo?». «No lo creo», dijo Rosa con una sonrisa. «Lo sé», acepté. Y así, a los 72 años, empecé mi primer trabajo remunerado en 3 años. Al principio fue extraño. Yo estaba acostumbrada a servir a otros, pero siempre desde un lugar de obligación y sumisión. Ahora era diferente. Aquí cocinaba porque me pagaban por hacerlo. Limpiaba porque era mi trabajo, no porque alguien me ordenara. Y sobre todo, aquí me agradecían. «Dolores, esa sopa estuvo deliciosa», me decía Beatriz después de cada comida. «Dolores, qué limpio dejaste el baño, gracias», me decía Amparo. Cada gracias era como un bálsamo en heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cada reconocimiento me iba devolviendo pedazos de dignidad que había perdido. Un mes después de la audiencia, Patricia vino al refugio con noticias. «Dolores, tengo buenas y malas noticias», dijo cuando nos sentamos en la sala. «¿Cuál quieres primero?». «Las malas», respondí, preparándome. «La mala noticia es que Rebeca y Álvaro no tienen todo el dinero. Vendieron la camioneta y juntaron 1,200,000 pesos. Pero les faltan más de 5 millones. Se me cayó el alma al piso. Entonces, ¿no voy a recuperar nada?». «Ahí viene la buena noticia», dijo Patricia con una sonrisa pequeña. «El juez ordenó que embarguen la casa. Está valuada en 8 millones de pesos. Una vez que se venda, te van a dar el dinero que te deben, más intereses y gastos legales. El resto se queda Álvaro». «¿Van a perder su casa?», pregunté, sintiendo una punzada en el pecho. «Dolores», dijo Patricia mirándome seriamente. «Ellos te dejaron sin nada. Te quitaron tus joyas, tu dignidad, tu tranquilidad. No puedes sentir lástima por ellos ahora». Tenía razón, pero aún así dolía, porque esa casa había sido el hogar de mis nietos, el lugar donde Álvaro había construido su familia, pero también era la casa donde me habían humillado todos los días, donde me habían hecho sentir invisible, donde había llorado tantas noches sola. «¿Cuándo se vende?», pregunté. «El proceso toma unos 3 meses. Pero Dolores, con ese dinero vas a poder comprarte tu propia casa, pequeña, pero tuya, donde nadie te pueda correr ni maltratar». La idea me pareció irreal. ¿Yo? ¿Con casa propia? A mis 72 años.
cuando ya había perdido toda esperanza de tener algo que fuera mío. Las semanas pasaron. Yo seguía trabajando en el refugio, cocinando, limpiando, platicando con las otras mujeres. Poco a poco, ese lugar se fue convirtiendo en mi hogar de verdad. Una tarde, 2 meses después de la audiencia, estaba en la cocina preparando caldo de pollo cuando tocaron a la puerta. Rosa fue a abrir. Escuché voces. Una voz de niño que me sonaba familiar. ¿Está mi abuela aquí? Por favor, necesito verla. El corazón me dio un vuelco. Era Santiago, mi nieto. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Ahí estaba él, de pie en la entrada, más alto que la última vez que lo había visto. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Abuela, dijo cuando me vio. Santiago, susurré. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Le pregunté a mi maestra. Explicó. Ella conoce a alguien que trabaja en el juzgado y le dijo. Abuela, necesito hablar contigo. Rosa nos dejó solos en la sala. Santiago se sentó en el sofá, nervioso, jugando con sus manos. Mi mamá no sabe que vine, dijo. Si se entera me va a castigar. Pero tenía que venir. ¿Por qué, mi niño? Porque quiero pedirte perdón, dijo con la voz quebrada. Por todo lo que te hicimos, por cómo te tratamos. Yo sabía que estaba mal, pero tenía miedo de decir algo. Mi mamá siempre decía que eras una carga, que teníamos que aguantarte, y yo le creí. Pero estaba mal, abuela. Estaba muy mal. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y también por las mías. Ahora todo está horrible en la casa, continuó. Mis papás pelean todos los días. Mi papá dice que es tu culpa, que lo arruinaste, pero yo sé que no es cierto. Yo escuché cosas, abuela. Escuché cuando mi mamá dijo que te iba a quitar tus joyas. Escuché cuando mi papá dijo que te iban a meter al asilo. Y yo no hice nada. No dije nada. Me acerqué a él y lo abracé. Sentí cómo su cuerpo temblaba con los sollozos. Tú eras un niño, le dije suavemente. No era tu responsabilidad protegerme. Era de tu padre. Pero ahora vamos a perder la casa, dijo entre lágrimas. Y mi mamá dice que todo es por tu culpa. Que eres una vieja egoísta que nos está destruyendo. Sentí rabia. Rabia porque incluso ahora, Rebeca seguía envenenando a mis nietos contra mí. Santiago, mírame, le dije tomándolo de los hombros. Lo que está pasando no es mi culpa. Yo solo quise recuperar lo que me robaron, lo que era mío. Si tus padres van a perder la casa, es porque ellos tomaron malas decisiones, porque me trataron mal, porque vendieron algo que no les pertenecía. ¿Nos odias? Preguntó con voz pequeña. No, mi amor, respondí. No los odio, pero tampoco voy a dejar que me sigan lastimando. Ya no. Santiago me abrazó fuerte, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Te extraño, abuela, susurró. La casa no es lo mismo sin ti. Nadie cocina como tú. Nadie me cuenta historias como tú. Yo también te extraño, admití. Pero ahora estoy en un lugar donde me tratan bien, donde me valoran, y eso es lo que merezco. Se quedó conmigo 1 hora más. Le di de comer el caldo que había preparado. Le mostré mi cuarto. Le conté sobre las otras mujeres del refugio. Cuando llegó la hora de irse, me dio otro abrazo largo. ¿Puedo venir a visitarte otra vez? Preguntó. Siempre que quieras, le dije. Pero solo si es tu decisión. No porque tus padres te manden a convencerme de nada. No, abuela. Es porque yo quiero verte. Porque te quiero. Verlo alejarse fue difícil, pero también sentí algo parecido a la paz. Porque mi nieto me había buscado. Porque me había pedido perdón. Porque a pesar de todo el veneno que le habían metido en la cabeza, él todavía me quería. 3 semanas después, Patricia llamó. Dolores, vendieron la casa. El dinero ya está disponible. Necesito que vengas al banco a hacer los trámites. No lo podía creer. Fui con Patricia al banco. El gerente nos recibió en su oficina y me explicó todo. Después de pagar lo que me debían, más intereses, más gastos legales, quedaba un total de 7.300.000 pesos. 7 millones. Más de lo que mis joyas habían valido originalmente. ¿Qué quiere hacer con este dinero, señora Ávila? Preguntó el gerente. Miré a Patricia. Ella me sonrió. Quiero comprar una casa, dije. Una casa pequeña.
pero mía. Excelente decisión, dijo el gerente. También le recomendaría invertir una parte para que tenga ingresos mensuales. Patricia me ayudó con todo. Buscamos casas en Internet. Visitamos varias. Finalmente encontramos una perfecta. Una casa pequeña de 2 recámaras en una colonia tranquila de Querétaro, con un jardín al frente y una cocina amplia. Costaba 2 millones de pesos. ¿Es esta?, preguntó Patricia. Miré la casa. Tenía paredes pintadas de amarillo claro, ventanas grandes, una puerta de madera sólida. Era simple, pero hermosa. Es esta, dije con una sonrisa. Un mes después, me mudé. Rosa y las mujeres del refugio me ayudaron. Me regalaron cosas: toallas, platos, ollas, sábanas. Entre todas decoramos la casa. Colgamos cortinas, pusimos plantas en macetas, organizamos la cocina. Cuando todas se fueron y me quedé sola en mi nueva casa, me senté en el sofá que había comprado en una mueblería de segunda mano. Miré a mi alrededor. Todo era mío. La casa era mía. Los muebles eran míos. Mi vida era mía. Por primera vez en 72 años, no le debía nada a nadie. Y nadie me podía quitar esto. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Recordé a mi madre. Recordé a mi esposo. Recordé a la mujer que había sido antes de perderme en el sacrificio. Y sonreí, porque finalmente, después de tanto dolor, tanta lucha, tanta oscuridad, había encontrado algo que nunca pensé que volvería a tener. Había encontrado mi hogar, había encontrado mi paz, me había encontrado a mí misma. Los primeros meses en mi nueva casa fueron como aprender a vivir de nuevo. Tenía que acostumbrarme a tomar mis propias decisiones sin pedirle permiso a nadie, a comer cuando tenía hambre, no cuando me daban permiso, a sentarme en mi propia sala sin miedo de que alguien me dijera que estaba ensuciando el mueble. Una mañana desperté y no supe qué hacer. No tenía que limpiar el cuarto de nadie. No tenía que preparar el desayuno para una familia que me despreciaba. No tenía que barrer un jardín que no era mío. Por primera vez en años, el día era completamente mío. Me preparé un café tranquila, sin prisa. Me senté en mi cocina, mirando por la ventana cómo los pájaros volaban entre los árboles. Y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Patricia seguía visitándome cada semana. Una tarde llegó con una propuesta. «Dolores, ¿has pensado en qué vas a hacer con tu tiempo?», me preguntó mientras tomábamos té en mi sala. «No sé», admití. «Todavía me estoy acostumbrando a todo esto. A veces me siento culpable de no estar haciendo nada». «¿Culpable de descansar?», preguntó Patricia con una sonrisa triste. «Dolores, trabajaste toda tu vida. Te ganaste este descanso». «Sí, pero me siento vacía», confesé, como si me faltara un propósito. Patricia se inclinó hacia adelante. «¿Te gustaría ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Cómo?». «Rosa me comentó que fuiste una gran ayuda en el refugio, que las mujeres se abrían contigo, te confiaban cosas que no le contaban a nadie más. Estamos pensando en crear un programa de apoyo entre pares. Mujeres que ya pasaron por esto y pueden guiar a otras que apenas están empezando. ¿Te interesaría ser parte?». Me quedé callada pensando, ¿yo? ¿Ayudando a otras personas? ¿Siendo útil no por obligación, sino porque podía hacer una diferencia? «Sí», dije finalmente. «Me gustaría mucho». Y así empezó una nueva etapa de mi vida. 2 veces por semana iba al refugio. Me sentaba con las mujeres que recién llegaban, asustadas, rotas, sin saber cómo seguir adelante. Les contaba mi historia. Les decía que sí se podía salir, que sí había vida después del abuso, que sí valían la pena. Una tarde conocí a una mujer llamada Elena. Tenía 67 años y había llegado al refugio después de que su hija y su yerno la dejaran en la calle. Estaba tan perdida, tan desesperada, que apenas podía hablar sin llorar. Me senté con ella en el jardín del refugio, bajo la sombra de un árbol. «No entiendo cómo pude ser tan tonta», decía Elena entre sollozos. «Les di todo. Les cuidé a sus hijos mientras ellos trabajaban. Les pagué su enganche para el carro.
Y ahora me tratan como si fuera basura. No fuiste tonta, le dije tomándole la mano. Fuiste madre. Y las madres damos todo porque amamos. Pero eso no les da derecho a abusar de nosotras. Pero es mi hija, dijo Elena. ¿Cómo puedo demandarla? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque te quieres a ti misma, respondí. Porque mereces respeto. Porque el amor que no es correspondido se convierte en cadena. Y tú tienes que soltarte. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Duele? ¿Duele soltarse? Sí, admití. Duele muchísimo, pero duele menos que quedarse atrapada para siempre. 6 meses después de mudarme a mi casa, Santiago empezó a visitarme regularmente. Venía cada sábado por la tarde. Al principio llegaba nervioso, como si tuviera miedo de que yo lo rechazara, pero poco a poco se fue relajando. Le enseñé a cocinar las recetas de mi madre. Horneamos pan de muerto para el Día de Muertos. Hicimos tamales en Navidad. Y mientras cocinábamos, platicábamos. Él me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus sueños, y yo simplemente lo escuchaba, feliz de tenerlo cerca. Abuela, me dijo un día mientras enrollábamos tamales. Mi papá pregunta por ti. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Ah, sí? Sí. Dice que se equivocó, que lo siente mucho, que quisiera hablar contigo. Me quedé callada, pensando en Álvaro, en mi hijo, en el hombre en quien se había convertido y en el niño que solía ser. ¿Tú crees que debería hablar con él? Le pregunté a Santiago. Mi nieto se encogió de hombros. No sé, abuela. Eso es tu decisión, pero creo que él realmente está arrepentido. Ahora que perdieron la casa y todo cambió, creo que finalmente entendió lo que te hizo. ¿Y tu mamá? Santiago hizo una mueca. Mi mamá se fue. Dejó a mi papá cuando perdimos la casa. Dijo que no se iba a quedar con un perdedor. Se fue con un señor que tiene dinero y nos dejó a mí y a Valeria con mi papá. Sentí una punzada en el pecho, no por Rebeca, sino por mis nietos, por lo que habían tenido que vivir. ¿Cómo están? ¿Tu hermana y tú? ¿Bien?, dijo Santiago, pero su voz no sonaba convencida. Ahora vivimos en un departamento chiquito. Mi papá trabaja mucho. Ya no es el mismo de antes. Ya no grita, ni presume. Creo que todo esto lo cambió. 2 semanas después, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un carro estacionarse frente a mi casa. Reconocí a Álvaro inmediatamente. Se bajó del carro despacio, como si tuviera miedo de acercarse. Se quedó parado en la banqueta, mirándome. Yo me quedé con la manguera en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte. «Hola, mamá», dijo finalmente con voz temblorosa. «Álvaro», respondí. ¿Puedo pasar?» Parte de mí quería decirle que no. Quería recordarle todo el dolor que me causó, todas las veces que me hizo sentir invisible, todas las noches que lloré por su culpa. Pero otra parte, la parte que todavía era su madre, solo veía a mi hijo, a mi niño, al que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había arrullado cuando tenía pesadillas. «Pasa», dije finalmente. Entramos a la casa. Álvaro miró a su alrededor, tomando nota de cada detalle. Los muebles sencillos pero limpios, las plantas en las ventanas, las fotografías en las paredes. «Te ves bien», dijo. «La casa está bonita. Gracias». Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas y heridas sin sanar. «Mamá, empezó Álvaro, pero la voz se le quebró. «Vine a pedirte perdón. Por todo. Por cómo te traté. Por lo que te hicimos, Rebeca y yo. Por no haberte defendido. Por haberte robado. Por...» Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Mi hijo, que nunca lloraba, que siempre se hacía el fuerte, estaba llorando frente a mí como un niño. «Fui un mal hijo», dijo entre sollozos. «El peor hijo del mundo. Dejé que mi esposa te tratara como basura. Te robé. Planeé abandonarte. Y lo peor es que en ese momento ni siquiera me sentí mal. Pensé que tenía derecho. Que tú me debías todo porque yo era tu hijo». «Álvaro». «No, mamá. Déjame terminar», me interrumpió. «Necesito decirte esto. Perdí todo. La casa, mi esposa, mi orgullo, mi dignidad. Pero lo peor que perdí fuiste tú. Y lo perdí por mi culpa. Por codicioso. Por egoísta. Por olvidar de dónde venía y quién me dio todo.
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que me perdones, continuó. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que me arrepiento cada día. Que cuando veo a mis hijos y pienso en todo lo que tú hiciste por mí, me da vergüenza no haber sido ni la mitad del padre que tú fuiste como madre. Me quedé callada, sintiendo cómo las lágrimas también rodaban por mis mejillas. Durante meses te odié, dije finalmente. Te odié por abandonarme, por robarme, por hacerme sentir que no valía nada. Pero luego entendí algo. El odio solo me estaba lastimando a mí. Tú ya me habías quitado suficiente. No iba a dejar que también me quitaras mi paz. Álvaro levantó la vista, mirándome con ojos rojos. Entonces, ¿no me odias? No te odio, dije, pero tampoco voy a olvidar lo que pasó. No voy a regresar a ser la madre que lo perdona todo y se olvida de sí misma. Esa mujer se murió el día que me robaste. La mujer que soy ahora se respeta, se valora y no acepta migajas de amor. Lo entiendo, dijo Álvaro, y lo acepto. Solo, ¿hay alguna manera de que podamos volver a empezar? No como antes. Como algo nuevo. Como, no sé, como dos personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo. Pensé en mi madre, en todo lo que me enseñó sobre la familia, sobre el perdón, sobre el amor. Pero también pensé en todo lo que había aprendido yo sola, que el amor sin respeto no es amor, que el perdón no significa olvidar, que puedes amar a alguien y aún así poner límites. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero con condiciones. Vas a respetar mis límites, vas a respetar mi espacio. Y si alguna vez vuelves a faltarme al respeto, esta puerta se cierra para siempre. ¿Entendido? Álvaro asintió vigorosamente. Entendido. Te lo prometo, mamá. Esta vez va a ser diferente. No sé si será diferente. No sé si Álvaro realmente cambió o si solo está arrepentido porque perdió todo. Pero decidí darle una oportunidad. No por él, por mí. Porque yo merezco la paz de intentarlo. Esa noche, después de que Álvaro se fue, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer rota que había sido, en la mujer fuerte en la que me había convertido, y entendí algo importante. El perdón no es para quien te lastimó. El perdón es para ti misma, para poder soltar el peso y seguir caminando ligera. Perdoné a Álvaro, pero nunca voy a olvidar, porque las cicatrices me recuerdan de dónde vengo, y me recuerdan que nunca, nunca más, voy a dejar que nadie me quite mi dignidad. Han pasado 2 años desde aquel día en que llegué temprano a la casa de mi hijo y descubrí la peor traición de mi vida. 2 años desde que escuché esas palabras que destrozaron mi mundo, pero que, sin saberlo, también me salvaron. Hoy tengo 74 años. Mi espalda sigue encorvada de tanto coser durante décadas. Mis manos todavía tienen las marcas de las agujas, pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Sigo viviendo en mi casita amarilla. La he llenado de plantas que cuido cada mañana mientras tomo mi café tranquila, sin prisa, sin miedo. He pintado las paredes de colores alegres. He colgado fotografías de mi madre, de mi esposo, de momentos felices que sí existieron antes de que todo se derrumbara. 3 veces por semana voy al refugio Esperanza de Mujer. Ahí me siento con mujeres que llegan rotas, igual que yo llegué. Les cuento mi historia. Les muestro que sí se puede, que la vida no termina cuando tu familia te traiciona, que puedes volver a empezar, incluso a los 70 años. La semana pasada llegó una mujer llamada Josefina. Tenía 78 años y sus hijos la habían dejado en la calle después de venderle su casa a sus espaldas, falsificando su firma. Estaba tan perdida que apenas podía formar oraciones completas. Me senté con ella, le di un té de manzanilla y le dije, yo también creí que mi vida había terminado, pero resulta que solo estaba terminando la parte donde dejaba que otros decidieran mi valor. Josefina me miró con esos ojos cansados, llenos de dolor. ¿Cómo? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando ya no te quedan fuerzas? No empiezas con un gran paso, le respondí. Empiezas con uno pequeño, con levantarte cada mañana, con decidir que hoy te vas a respetar aunque nadie más lo haga, con aprender a quererte de nuevo. Vi cómo algo se encendía en sus ojos.
Una chispa pequeña, casi invisible, pero ahí estaba. La misma chispa que un día se encendió en mí cuando Patricia me dijo que yo no estaba loca, que lo que me hicieron era real y grave. Santiago sigue visitándome cada sábado. Ya tiene 14 años y está más alto que yo. Hace un mes me dijo que quiere estudiar Derecho para defender a personas que, como yo, son abusadas por sus propias familias. Quiero ser como la licenciada Patricia, me dijo mientras comíamos las enchiladas que habíamos preparado juntos. Quiero ayudar a los que no tienen voz. Sentí el pecho henchirse de orgullo, de mi dolor, de mi lucha. Estaban haciendo algo bueno. Mi nieto había aprendido la lección que su padre no aprendió a tiempo. Valeria, mi nieta, también empezó a visitarme hace 6 meses. Al principio llegaba callada, resentida, envenenada todavía por las palabras de su madre, pero poco a poco se fue abriendo. Ahora viene y me ayuda en el jardín. Plantamos jitomates, chiles, hierbabuena, y mientras trabajamos la tierra, hablamos. Abuela, me preguntó un día, ¿tú perdonaste a mi papá? Sí y no, le respondí con honestidad. Perdoné para poder estar en paz conmigo misma. Pero no olvidé, y establecí límites que antes no tenía. ¿Y está bien eso? ¿Perdonar pero no olvidar? Está bien, mi niña. El perdón no significa que vas a dejar que te lastimen otra vez. Significa que vas a soltar el veneno para que no te siga haciendo daño a ti. Álvaro y yo nos vemos una vez al mes. Tomamos café en una cafetería del centro, terreno neutral. Hablamos de sus hijos, de su trabajo, de cosas superficiales. La relación no es como antes, y nunca lo será. Pero hay respeto, hay consideración, y sobre todo, hay límites claros. El mes pasado me trajo flores para mi cumpleaños. Margaritas, mis favoritas. Las que mi esposo me traía cuando estábamos recién casados. Gracias, hijo, le dije al recibirlas. Mamá, me dijo con voz seria, sé que nunca voy a poder reparar lo que te hice. Sé que rompí algo que no se puede pegar de vuelta. Pero quiero que sepas que cada día intento ser mejor persona. Por mis hijos. Y por tu memoria, por lo que tú me enseñaste y yo olvidé. No lloré, ya no lloro tanto como antes, pero sentí algo cálido en el pecho. No era el amor incondicional y ciego de antes. Era algo diferente, más maduro, más real. La casa que ellos perdieron la compró una familia joven con 3 niños. A veces paso por ahí cuando voy al mercado. Veo a los niños jugando en el jardín donde yo solía barrer. Veo a la madre colgando ropa donde yo colgaba la suya, y ya no siento dolor. Solo siento alivio de que esa etapa terminó. Con el dinero que invertí, ahora recibo una pensión mensual de 20,000 pesos. Es más de lo que gané en toda mi vida trabajando. Me alcanza para vivir dignamente, para comprar comida de calidad, para darme algunos gustos que antes eran imposibles. El mes pasado me compré un vestido nuevo, azul cielo, con flores bordadas. Me lo puse y me miré en el espejo. Vi a una mujer mayor. Sí, con arrugas y canas y manos torcidas. Pero también vi a una mujer que sobrevivió, que peleó, que ganó. Te ves hermosa, Dolores, me dije a mí misma. Y lo creí. Rosa me invitó hace 3 meses a dar una plática en un centro comunitario sobre violencia familiar en personas mayores. Yo, que nunca había hablado en público, que apenas había terminado la primaria, iba a dar una plática. Estaba aterrada, pero Patricia me ayudó a preparar lo que iba a decir. Y cuando llegó el día, respiré hondo y conté mi historia frente a 50 personas. Les hablé del cuarto al fondo, del pan tirado a la basura, de las joyas robadas, del día que decidí que valía más que todo eso. Y cuando terminé, todas las personas en esa sala se pusieron de pie y aplaudieron. Después de la plática, 7 mujeres se me acercaron. 7 mujeres mayores que estaban viviendo situaciones similares. Les di el teléfono del refugio. Les dije que no estaban solas, que había salida. Una de ellas me abrazó y me dijo, «Gracias por darme esperanza. Yo pensé que ya era muy tarde para mí». «Nunca es tarde», le respondí. «Mientras tengas vida, tienes oportunidad de cambiar tu historia». Hace un mes fui a visitar la tumba de mi esposo. Hacía años que no iba. Le llevé flores y me senté en el pasto junto a su lápida.
Ernesto, le dije en voz baja, perdóname por no haberte visitado antes. Perdóname por haberme perdido tanto que olvidé quién era yo. Pero quiero que sepas algo. Lo logré. Me defendí. Recuperé mi dignidad. Y sé que estarías orgulloso de mí. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. Y sentí, de alguna manera, que él me escuchaba, que estaba conmigo, que siempre lo había estado. Esta mañana me levanté temprano, como siempre. Regué mis plantas. Preparé mi café. Me senté en el porche de mi casa a ver el amanecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, los mismos colores que mi madre amaba. Y pensé en todo. ¿En dónde estaba hace 2 años? ¿En dónde estoy ahora? En el camino recorrido, en las batallas peleadas, en las victorias ganadas. No tengo una vida perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos donde me duele lo que viví. Pero ya no me define. Ya no soy la mujer que aceptaba migajas de amor. Ya no soy la sombra que caminaba por la vida sin hacer ruido. Ahora soy Dolores Ávila. 74 años, sobreviviente, luchadora, mujer libre. Y si mi historia sirve para algo, que sirva para esto, para que otras mujeres, otras abuelas, otras madres que están pasando por lo mismo que yo pasé, sepan que no están locas, que no están solas, que merecen respeto, amor verdadero y dignidad, que nunca, nunca es tarde para defenderse, que el amor que no te valora no es amor, es cadena, y que a veces, perder a tu familia es la única manera de encontrarte a ti misma. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que das todo y no recibes nada? ¿Que tu familia te trata como si fueras invisible? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Tu dolor es válido. Y no estás solo. Y si esta historia te llegó al corazón, si sentiste aunque sea un poquito de lo que yo sentí, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Necesitan llegar a quien más las necesita. A esa abuela que está llorando en silencio. A esa madre que cree que no hay salida. A esa mujer mayor que piensa que ya es tarde. No es tarde. Nunca es tarde. Mientras tengas vida, tienes derecho a la dignidad. Y eso, nadie, absolutamente nadie, te lo puede quitar. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, tú vales. Siempre has valido. Y siempre lo harás. Hasta la próxima historia.